pedagógico que hace la Biblia. Segunda parte. Dios es un gran pedagogo. Un buen pedagogo sabe que el alumno no lo puede aprender todo de golpe. Es la primera regla de la pedagogía. Y que también hay cosas que hay cosas que en una etapa no las va a aprender y va a haber que esperar a otra. Y yo creo que la Biblia puede ser leída así. Como profesor de Biblia, de teología, siempre le digo a mis alumnos que tenemos que tratar de evitar de leer la Biblia en una especie de solo plano, ¿no? En un mismo plano. Y a veces hacemos eso, sacamos cosas de acá, de allá, no nos fijamos de qué contexto estamos citando, y eso empobrece el decir bíblico. Lo que le da más calidad al decir bíblico es leer las cosas en su contexto, ponderar a quién se le dice qué, en qué momento, etcétera, 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 ¿no? Muy bien. Hoy yo dije, no creo que la Biblia dé explicaciones sobre el sufrimiento, pero sí dice cosas, ¿no es cierto? Dice cosas y la dice desde muy al comienzo. Yo le podría decir que la primera respuesta que la Biblia le dio al sufrimiento fue una especie de teología de infancia. Cuando somos chicos, cuando somos niños, necesitamos respuestas sencillas, ¿no es cierto? No nos podemos complicar. Necesitamos respuestas sencillas. Y el pueblo de Dios también fue niño. También tuvo una etapa infantil. Y esta no es una idea que yo esté metiendo en la revelación bíblica, porque esta imagen del niño y del adulto la usa mucho la Biblia. Ustedes, dice el libro de Hebreos, deberían ya ser adultos y dejar la teta, pero no pueden. Ya tendríamos que estar comiendo asado, ¿cierto? No quiero dar ideas, ¿no? Pero digo, claro, sugerencias. Debería estar comiendo ravioles, ¿no es cierto? Polenta, y resulta que tenemos que volver a los rudimentos. Y dice, bueno, y vamos a tener que volver a los rudimentos y seguir con la mamadera. Bueno, sigamos con la mamadera, dice el autor de Hebreos. Y después pasaremos a la comida sólida. Así que esta idea de lo pedagógico desde el niño, o aquella frase que dice Pablo, yo cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño, ¿no es cierto? Cuando fui grande dejé las cosas que eran de niño. Hay ideas hiper sencillas, pero no me puedo quedar en la hipersencillez, porque si me quedo en la hipersencillez, si yo le daría respuestas de niño a problemas de adultos, voy a hacer lío, ¿no? Y acá uso este ejemplo que a mí me sirve, hablando de niñez y de adultez. Esto es lo mismo que, por ejemplo, hay dos maneras de educar al niño. Cuando es niño, pequeñito, ahora que está tan de moda y en discusión el tema de la educación sexual integral, si un pequeño niño viene y me pregunta algo sobre la vida sexual, o por ejemplo el origen de la vida humana, del nacimiento, de dónde salí, famosa pregunta de los niños, ¿de dónde salí? Yo tengo dos opciones: o le doy una respuesta sencilla, que sea toda verdad, o le macaneo fieramente, digamos, ¿no? Pongamos el ejemplo. Yo le puedo decir al niño que pregunta, mirá, hay una ciudad que se llama París, hay unos pájaros grandes que tienen un pico muy largo, ellos vuelan desde París, traen los bebés, lo dejan en la chimenea, ¿no? Y por ahí el chico dice, papá, en casa no hay chimenea. Bueno, lo dejan en la ventana. O yo puedo decir, mirá, papá puso una semillita en mamá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el niño crezca, en el caso A, tengo que decir, el chico se va a dar cuenta, redondamente me macanearon de acá a la China, ¿no es cierto? En el caso B, yo puedo decir, esta idea era una idea sencilla, pero contenía verdad. Ahora tengo una idea más compleja, que eso es crecer, es madurar, es hacer más complejas las ideas que tenemos. Hay una idea sencilla en la Biblia, que es la idea retribucionista que se nos presenta en Deuteronomio. Si ustedes leen Deuteronomio 28 al 30, ahí van a entender que Dios le dice esto al pueblo: miren, si ustedes me obedecen y guardan mis mandamientos y los cumplen, mis preceptos, a ustedes les va a ir bien y van a ser prosperados
y tu cosecha va a estar a tiempo, y tus hijos van a venir bien, y van a crecer, y vas a prosperar en todo, y tus enemigos te van a pedir prestado, vos no le vas a tener que pedir prestado a nadie, y así, un montón de bendiciones. Ahora, si ustedes me desobedecen, esto es como cuando le decimos a los chicos, ¿no? ¡Guay! ¡Ojo! ¿No es cierto? Ahora, si ustedes me desobedecen y no guardan mis mandamientos, y ahí empiezan las maldiciones, ¿no? Van a venir problemas, enfermedades, todos los van a derrotar a ustedes le van a pedir plata a todo el mundo porque ustedes van a estar en la ruina, A eso le llamamos la retribución, y decimos que hay una retribución del bien, ¿cierto? Obedezco, hay un ciclo virtuoso, obedezco, me viene la retribución divina, obtengo felicidad y bendición. O la retribución del mal, desobedezco y entonces me viene el círculo nefasto, ¿cierto? Viene una retribución divina con maldición, sufrimiento. Hay mucha gente que predica incluso y que enseña, que cree que esto es lo único que dice la Biblia sobre el sufrimiento. Porque está buenísimo. Las explicaciones sencillas, las explicaciones infantiles son re poderosas. ¿Por qué? Porque son sencillas, se la puedo decir a cualquiera, no tienen matices. Y esta explicación, hoy hablamos en el break con alguien de ustedes sobre esto, tiene una virtud enorme, que es que deja bien parado a Dios. Si yo me planteo esto, digo, bueno, listo. ¿Quién es el responsable del sufrimiento? Y la persona. Dios, y Dios simplemente le dio a cada uno lo que le correspondía. O sea, Dios es buenísimo, ¿no es cierto? Porque castiga a los malos y premia a los buenos. Así que Dios queda bien parado. El que usa la explicación también queda bien parado. Dice, yo te dije, te hubieras portado bien. ¿No? Entonces es una explicación fuerte, tenaz. Además, aunque está en la Biblia, conecta con el sentido común. Porque esto todo el mundo lo piensa. Es más, es una objeción a la fe. A ver, queremos compartir el Evangelio con alguien y esa persona nos dice, está muy bien lo que usted me está diciendo, pero yo me pregunto, ¿por qué sufren tanta gente buena? ¿No es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que este texto lo tienen en el apunte. La primera y la más tenaz de las explicaciones abiertas por la sabiduría es aquella de la retribución. Todo sufrimiento es merecido porque es el castigo de un pecado individual o colectivo, conocido o desconocido. Esta explicación tiene por lo menos la ventaja de asumir en serio el sufrimiento en cuanto tal, como un polo distinto del mal moral. Pero ese polo se esfuerza también en anular esta diferencia, haciendo del orden entero de las cosas un orden moral. En este sentido, la teoría de la retribución es la primera de las visiones morales del mundo. Porque, a ver, un problema que tiene esta explicación es que todo se debe a alguna razón ética o moral. Todo sucedió porque alguien se portó mal. Es la moralización de la vida. Los evangélicos solemos tener problema con esto. ¿Por qué? Porque la moralización nos tira. Somos bastante moralizadores. Y te hubieras portado bien, y no hubieras hecho esto, y no hubieras hecho aquello. Entonces hay ahí una tentación de terminar moralizando todo lo que pasa en el mundo, digamos, ¿no? Ahora, la propia Biblia, y esto es lo maravilloso de la Biblia, esa es una de las razones por la cual la Biblia es maravillosa. La propia Biblia va a poner en discusión esta idea. No es que se va a quedar ahí. No se va a quedar en una explicación sencilla, sin matices, que uno podría decir es una teología de infancia. ¿Cuáles son los problemas que tiene esta explicación? Bueno, moraliza la realidad, lo estamos diciendo, y la simplifica al extremo. Es una simplificación de la realidad. Hay una sola explicación para todos los acontecimientos y esa explicación es moral. Te portaste mal. Hace culpable al que sufre de lo que padece.
No solo sufrís, sino que además tenés la culpa. Nos presenta un Dios cruel e iracundo, un Dios sin libertad, que solo sabe pagar o recompensar. Yo digo que es el Dios cajero. Hace muchos años atrás, justamente en la famosa década de los 90, nosotros vivíamos en el campo, en una casita chiquitita. Y nos llegó una boleta de luz. ¿Se acuerdan que justo se habían privatizado las empresas de luz, ¿no es cierto? Y nos llegó y en esa época $1 era $1. A nosotros nos llegó una boleta de luz de $4.700. Hace la cuenta 44. Yo lo que recuerdo siempre para hacer la comparación es que tenía un 2500 y el 2500 era la tercera parte de la boleta. O sea, necesitaba 2500 más. Y recuerdo que fui a la oficina de la empresa eléctrica y presenté la boleta, yo como diciendo, no bien la vea, el tipo me va a decir, esto es una locura. Hablo con un empleado, me dice, yo no veo nada raro en esta boleta, páguela. Y después reclame. Claro. Y entonces dice, pero no, a ver, que llame a alguien, por lo menos un médico, digamos, ¿cierto? Entonces llamó al gerente de la sucursal. Viene el gerente de la sucursal y se pone a mirar la boleta y me dice, está perfecto, pase por caja. ¿No? Yo no podía ni acercarme a la caja con la plata que tenía. En esta mirada, Dios es una especie de cajero. El cajero no toma decisiones sobre lo que vos le presentás. Vos te presentás a la caja con un cheque a cobrar de $2 millones, te lo tiene que pagar. Vos te presentás a la caja con un boleta por $150.000 y el tipo dice, bueno, pum, tenés los $150.000, lo pagás. O sea que esta mirada de infancia también tiene el problema de que Dios es una especie de cajero universal, que ni mira la cara del que viene. Se portó mal, pum. Se portó bien, pum. Para decirlo en términos del Nuevo Testamento, acá no hay gracia. No cabe la gracia, no hay dónde ponerla. El que se portó mal, la liga. El que se portó bien, recibe premios. Si la revelación bíblica no se hubiera movido de esa base, de base 1, no habría habido cruz, ni salvación, ni redención, ni nada. Ahí base 1 es la base religiosa. Gracias a Dios, la revelación bíblica se movió. Y mucho. ¿No es cierto? Bueno, y otro problema que tiene esta mirada es que, o los límites que tiene más que problemas, no tiene ninguna explicación para el sufrimiento del justo. O sea, no tiene ninguna explicación para que cuando sufre el que se porta bien, el que hace las cosas bien. Por eso, en algún momento, esta explicación bíblica entró en crisis. ¿Por qué entran en crisis nuestras teologías o nuestros discursos religiosos o nuestra manera de hablar de Dios? ¿Por qué podría entrar en crisis? ¿Alguna vez entró en crisis tu manera de entender a Dios? Una mala interpretación. Muy bien, porque tengo una mala interpretación de lo que realmente Dios es o hace. ¿Por qué otra razón puede entrar en crisis nuestra manera de entender a Dios? La realidad es otra. Muy bien, porque hay una realidad tan distinta que vos decís, para. A mí me habían dicho que esto era así, y ahora descubro que no tiene nada que ver. Entonces tengo que volver a pensar, o buscar, o investigar, o clamar a Dios en oración, buscar la guía del Espíritu, porque no entiendo. Acá me cambiaron el libreto. Por la no aceptación. La no aceptación de lo que dice Dios. Muy bien, porque puedo tener mi propia idea, que es más poderosa y fuerte que la idea que Dios me quiere decir, ¿no es cierto? Muy bien. A Israel, no nos vamos a meter en los detalles, pero a Israel le pasó lo mismo. Israel como pueblo necesitó crecer, necesitó encontrar otros rostros de Dios, necesitó encontrar otra respuesta, otra palabra para lo que le estaba pasando. ¿Qué le pasó a Israel? Varias cosas.
Por ejemplo, llegó a ser gobernado por reyes que eran más malos que las arañas. ¿Les suena ser gobernado por gente que es más mala que las arañas? Entonces, como gobernaba, a ver, porque también el problema retribucionista, vuelvo un cachito para ver algo que es importante, también este problema ¿cuál es? Nos postula un mundo ideal. Nos postula un mundo donde a los buenos siempre le va bien y a los malos siempre le va mal. Que siempre las cuentas sociales están al día. Como nuestros políticos. Exactamente. Yo creo que los únicos que podemos sostener esto somos los argentinos. Las cuentas sociales. Este roba y recibe su merecido. Aquel hace un sacrificio por la sociedad y se lo premia. Acá no. Se premia el que roba. O se autopremia. ¿No es cierto? Muy bien. Se autopremia. Ahora, justamente a Israel lo que le va a pasar es que en primer lugar va a ser gobernado por reyes malvados. Ahí aparecen los profetas. Si ustedes leen Jeremías, Isaías, Miqueas, Sofonías, lo que los vuelve locos a los profetas es que hay mal, hay injusticia, hay dolor y lo están padeciendo los que aman a Dios, los que sirven a Dios, no los malvados, no como decía el Deuteronomio, que a los malvados le iba a ir mal y a los buenos le iba a ir bien. Los voy a invitar, si tienen ahí sus Biblias, sospecho que la han traído, por lo menos han traído su celular y por lo tanto no quedó más remedio que traer la Biblia. Les voy a invitar a buscar el libro de Habacuc, pensando que Habacuc es un profeta. Después, ahora no vamos a meter con los salmos, pero un profeta. Miren lo que dice. Este es el mensaje del profeta Habacuc que recibió en una visión. Capítulo 1:1. Perdón, no lo dije. 1:1. Habacuc 1:1. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente. Acá. Dice así, versículo 2. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor, pero tú no escuchas? Ahí, la primera, no tiene una palabra de aliento, pastor, primero. Viste que dice, no me trajo una palabra, pastor. Eso como dijo el pastor de Los Simpsons, ¿no? Que Ned Flanders le dice, estoy con angustia, que yo necesito deme un versículo bíblico. Entonces el pastor, el reverendo Alegría, le dice, toda la Biblia es buena. Bueno, acá sería, deme una palabra de aliento. Mirá cómo empieza el libro. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor, pero tú no escuchas? Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Siempre tendré que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Déjame que piense un poquito. Claro. Y mirá, si me seguís a Sofonías, pensando cómo la Biblia empieza a problematizar esto, porque una cosa que descubren los profetas es que todo no es color de rosa. Y no estamos en un mundo de equilibrios donde cada uno recibe exactamente lo que merece.
sino en un mundo atravesado por la maldad, atravesado por la injusticia, la opresión, otra palabra que le gusta mucho a la Biblia, la opresión. Sofonías, capítulo 3. No estoy usando mi Biblia habitual y no encuentro el texto. Alguien que nos lea acá lo encontré. 3, mirá, 3, capítulo 3, va a hablar de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Sofonías capítulo 3. Dice así, 3.1. ¿Qué aflicción le espera a la rebelde y contaminada Jerusalén, la ciudad de violencia y crimen? Nadie puede decirle nada, rechaza toda corrección. No confía en el Señor, ni se acerca a su Dios. Sus líderes son como leones rugientes en cacería de sus víctimas. Tienen una clase dirigente que tiene como víctima al pueblo. Sus jueces son como lobos voraces al anochecer, que no dejan rastro de sus presas al amanecer. Reina Valera creo que dice, sus jueces son lobos nocturnos. Qué descripción para un juez, ¿no? Lobo nocturno. Pero dejan huesos para la mañana. No dejan hueso para la mañana. Sus profetas, acá cayeron también los pastores, los religiosos, los sacerdotes, todo. Sus profetas son mentirosos y arrogantes en busca de su propia ganancia. Una acusación bastante común a los falsos profetas en el Antiguo Testamento, que profetizan a sueldo. Sus sacerdotes profanan el templo al desobedecer las instrucciones de Dios. Y de paso, no va el tema, pero sí en un sentido secundario. Pero el Señor todavía está en la ciudad y Él no hace nada malo. Día tras día emite justicia, Él nunca falla, pero los perversos no conocen la vergüenza. Acá aparece en la profética, y después lo vamos a ver también en los salmos, como una nueva manera de pensar esto, porque a ver, ese mundo idílico donde cada uno recibe lo que merece, donde los malvados le va mal y a los justos reciben su recompensa, no está funcionando. ¿Por qué? Porque hay un desorden en ese mundo que hace que haya ciertos poderes, ciertas maneras de vivir, de ejercer los ámbitos de libertad que tiene el ser humano, que hace que, lejos de prevalecer la justicia, prevalece la injusticia. Y ahí aparece una crisis. Acá tienen ustedes una cantidad de salmos que abordan este problema. El salmo de lamento es un género que aparece, un género literario, teológico, para plantear este problema, para volver a pensarlo, porque ya no nos alcanza con esa respuesta que teníamos. Pueden agarrar cualquiera de estos salmos. Yo me quedo con el 73 por cuestiones de brevedad, pero ustedes después pueden hacer un estudio de esto, salmo por salmo, leerlos y ver que todos de una u otra manera tratan de elaborar la misma crisis de fe. La crisis de fe no está mal. No está mal tener crisis de fe. Lo malo es resolverla mal. Lo malo en primer lugar es negarla. Negarla. Yo tenía un colega, porque fue colega mío por varios años, y yo me lo cruzaba en los pasillos de la institución donde trabajábamos y le decía, ¿cómo andás? ¡En gloria! Así, con ese tono. Yo me asustaba, ¿no? Y yo decía, yo de 30 días, ¿cuánto estoy en gloria? Este está en gloria los 30 días del mes. ¿Qué toma? ¿Qué come? Claro, cuando yo niego la crisis se agiganta. Crisis negada, crisis gigante. Hay mucha gente que niega la crisis, lo quiero arreglar, ¿no? Lo interesante de la Biblia es que la Biblia nos acompaña en nuestra pregunta. Justamente un profeta que empieza así, Señor, ¿cuántas veces voy a tener que decirte esto? ¿Vos no me escuchás?
Estoy harto de ver injusticia. Estoy harto de leer estos diarios. Dice la Biblia, ¿no? El Salmo 73 es un salmo hermoso. Vamos a dedicarnos a mirar un poquito el Salmo 73. Es un salmo hermoso porque es el que mejor describe el proceso de crisis. Hay un proceso de crisis espiritual frente al sufrimiento, al dolor, y una búsqueda. Lo bueno de las crisis, por eso, gracias a Dios por las crisis. Si yo fuera pentecostal ahora diría, hermano, ¿puede repetir esto? Dígale al de al lado, ¿no? Diríamos. Esa cosa que inventamos, ¿no? Dígale al de al lado, gloria a Dios por la crisis, ¿no? Lo que sí es cierto, después vamos a ver en el Nuevo Testamento, que el libro de Santiago dice, tened por sumo gozo, por la máxima alegría cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, y tenga la paciencia su obra completa para que seáis cabales sin que os falte cosa alguna. Es una manera de decir gracias a Dios por los problemas, ¿no?, que tiene Santiago. La crisis nos empuja a crecer. Sin crisis no crecemos. No creceríamos. En la vida es así. ¿Por qué crecemos? Porque se nos desarrolla el cuerpo y el valero y entramos en la adolescencia y se arman la de San Quintín. Pero bueno, superamos la crisis y nos volvemos un joven. Cuando tenemos 20 y pico años volvemos a entrar en crisis y tenemos que superarla y vamos para adelante y nos convertimos en un hombre adulto o mujer adulta, y después a los 40 no, nos agarra otra vez la crisis y tenemos que superarla y nos convertimos en un adulto pleno, y después nos agarra otra vez la crisis porque empezamos a envejecer. Dios lo pensó así. Sin crisis no hay crecimiento. Mirá cómo dice Salmo 73. En verdad, lo tenés ahí, Salmo 73.1, yo lo voy a leer en la NTV. En verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Martin Lloyd-Jones, un gran teólogo ya fallecido, que tiene un hermoso comentario a Salmos, él dice que muchos salmos empiezan con la conclusión, lo que el tipo aprendió, y en este salmo se cumple a rajatabla. En verdad Dios es bueno con Israel, con los de puro corazón. Ahora mirá lo que dice el versículo 2. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad prosperaban. ¿Y qué hago con el Deuteronomio 28 al 30? El pastor me dijo que con eso se explicaba todo. ¿Y ahora qué hago? Como lo saco de la Biblia, lo arranco. Versículo 4. Pareciera que viven sin problemas. ¿Viste que parece que viven sin problemas? Tienen el cuerpo tan sano y fuerte. Y cama solar. No tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. O sea, como yo, por ejemplo, ¿no? Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas. Van a lo de Mirta. Y se visten de crueldad. Mirá, se visten de crueldad los tipos. O sea, hasta la maldad la pueden demostrar porque les va bien hasta siendo malos. Estos gordos ricachones, así dice NTV, tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde. Claro, ¿cómo no te vas a confundir? Y cantás cambalache. Lo mismo un burro que un gran profesor. Dale que va. ¿Conocen el tango Cambalache? Bueno, después de sobremesa lo cantamos.
Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas sus palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Entonces el tipo se hace este planteamiento. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otro de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. O sea, al tipo se le quemaron los papeles, se le quemó la teología tradicional, esa explicación todavía válida en algunos aspectos, pero tan sencilla que no explicaba la sociedad compleja en la que él tenía que vivir. Y entonces dijo, no lo puedo entender. No sé cómo es. No entiendo. Lo bueno es que fue a la iglesia. Lo que habla con mucha elocuencia de cómo vamos a la iglesia a veces, ¿no? Y cómo vienen los hermanos a la iglesia, ¿no? El tipo vino tachando, seguramente se encontró con un diácono en la puerta, con el pastor, con otro hermano, y este hermano le preguntó, ¿cómo andás, Juan? Y él dijo, en gloria, ¿no? Bendecido. Entonces, versículo 17, entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hasta su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, cuando te levantes. Ahí aparece ese periodo de espera al cual el Nuevo Testamento le va a dar tanta bolilla. Y después vamos a volver sobre esto, porque ¿cómo hablamos de este periodo de espera? Por ejemplo, digo, no, hermano, quédese tranquilo, Dios está en control de todo. ¿En serio eso es lo que enseña el Nuevo Testamento? Pregunto. ¿No dice por ahí el Nuevo Testamento algún versículo así como el mundo está bajo el maligno? A veces hacemos a Dios una especie de titiritero universal. Está haciendo desastres, pero sabe lo que hace. Lo que pasa es que no nos dijo qué es lo que está haciendo. ¿No hay otras fuerzas en el mundo? ¿No habla la Biblia de otras fuerzas que están operando en el mundo? Y que tienen éxito y que les va bien. Un día, me acuerdo, y lo puse en el librito de Job, voy a visitar una familia. He ido a pocas casas donde se viera tal pobreza, porque aparte lo que me impresionó es que la casa era de material, pero no había puertas ni había ventanas, no había muebles, no había cocina. Esas personas fueron bautizadas en nuestra congregación después. Y me senté con ellos en unos cajones que había ahí. Y una de las primeras cosas me impresionó, una de las primeras cosas que me dijo la mujer fue: pastor, ¿qué hicimos nosotros para enojar tanto a Dios? Y que nos fuera tan mal en esta vida. Pero fíjate que hay dos cosas. Primero, una culpabilización. ¿Qué hicimos nosotros? Segundo, un Dios rejodido, o sea, un Dios cruel, impiadoso, indiferente. Siguió la conversación y empezaron a aparecer los otros poderes. Apareció la fábrica donde trabajaba el hombre de la casa, que hacía como 8 meses que no le pagaban el salario. ¿No había otras fuerzas ahí jugando que explicaban la miseria? ¿No hay otros poderes que se levantan contra Dios para humillar a la gente, arruinarle la vida? ¿Poderes espirituales? ¿Poderes humanos? ¿Jueces que son lobos rapaces?
que no dejan... ¿Dónde están esos lobos rapaces? ¿Dios está en control de esos lobos rapaces? ¿Hasta qué punto? ¿Dios es un titiritero universal? Hay un pasaje que a mí me impacta del Nuevo Testamento, me estoy adelantando, pero del Nuevo Testamento, donde Jesús dice algo que me gusta cómo lo rinde NBI, cómo lo traduce en NBI. Les digo la verdad, desde los días de Juan el Bautista, el reino de Dios viene luchando contra viento y marea. El reino de Dios viene luchando contra viento y marea. Cuando Jesús, hoy que hablábamos de Getsemaní, lo arrestan, ¿se acuerdan lo que le dice a los que lo vienen a arrestar? Me gusta también esa frase de Jesús. Me gusta cuando Jesús reconoce la humanidad. Todos los días estoy en el templo. ¿Tienen que venir con palos de noche? ¿Se acuerdan de esa frase? Pero esta es la hora de ustedes. Tremendo. Esta es la hora de ustedes. La hora de las tinieblas. Entonces digo, hay que matizar, ¿no? En qué realidades vivimos y en qué realidades servimos a este Dios. Termino con el Salmo. Entonces me di cuenta. Dice, sin embargo todavía te pertenezco. Me tomas de tu mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonan perecerán. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al soberano Señor mi refugio y a todos les contaré las maravillas que haces. Pues fíjate el movimiento espiritual que hace el tipo. Primero está obsesionado por esa mirada cortoplacista, sencilla, de a quién le está haciendo bien, a quién le está haciendo mal. ¿Cómo puede ser que yo, tratando de limpiar mis pies, mis caminos, tenga problemas todos los días? Los perversos le va bien. Y en esa crisis es llamado a un nivel superior de comunión con Dios. Y digo algo que es muy importante, que lo decía en el break a algunos de ustedes charlando. Las crisis espirituales no se resuelven por ideas. No vamos a convencer a nadie. Las crisis espirituales se resuelven espiritualmente. Con ideas, pero no solo con ideas. Con mejores conceptos, pero no solo con conceptos. Se resuelven combatiendo con Dios. Se resuelven jugándonos. Se resuelven profundizando nuestro vínculo con Él. Rompiendo esa barrera que me distancia. Por eso mucha gente en nuestras iglesias nunca supera sus crisis espirituales. Y se quedó ahí. Se quedó, es como cuando en esos jueguitos de que tenés que pasar de un lado a otro, te quedás en un lugar y volvés para atrás y te quedás y volvés para atrás. ¿Por qué? Porque no puedes resolver la crisis. Se quedó trabado. Sobre todo la gente que la quiere resolver intelectualmente. Lo voy a entender. No es un problema de entender. Obviamente que si entiendo mejor la verdad de la fe, eso me va a ayudar un montón para luchar. Pero la lucha involucra mi ser completo. Eso lo vemos en el salmista. Los salmistas combaten con Dios. Habacuc combate con Dios. El ejemplo más eminente, que ahora vamos a decir un par de cosas, es Job. ¿Cierto? Ahí hay un combatiente. Ahora vamos a mirar un par de cosas de Job. Pero antes, otro ejemplo. Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo de estar angustiado y de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? En el Salmo 13 lo que se destaca es el agotamiento del salmista. El salmista está agotado. ¿Hasta cuándo, Señor? Crisis. Bueno, hablamos de este versículo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22. El 88, estudiando esto,
y hablándolo en casa le comentaba a mi hijo Andrés del Salmo 88 y él se puso a leer el Salmo 88 y vino y me dijo, pa, me dice, el Salmo 88, y lo podemos buscar, no termina con ninguna reflexión alentadora. Y es cierto, casi siempre el salmista termina diciendo, bueno, pero tú, Señor. Y el Salmo 88 queda ahí, si mirás el Salmo 88, queda en la queja, como diciendo, y en la pregunta, y en decir, ¿qué pasa? Mirá lo que dice en esta parte. ¿Pueden anunciar tu amor inagotable los que están en la tumba? ¿Pueden proclamar tu fidelidad en el lugar de destrucción? ¿Puede la oscuridad hablar de tus obras maravillosas? ¿Puede alguien en la tierra del olvido contar de tu justicia? Oh Señor, a ti clamo, seguiré rogando día tras día. Oh Señor, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Qué bueno que en la Biblia encontremos esto. Porque la Biblia me quiere acompañar en mi crisis. La Biblia quiere que yo tenga las palabras que le puedo decir a Dios cuando no entiendo por qué las cosas no son como yo creo que deberían ser o no mejoran, etc. Job 3. Siempre con Job hacemos una cosa que nos deja todo tranquilo. Leemos el capítulo 1, lo arruina y dice, no, bueno, yo no voy a decir nada malo de Dios. Qué bien, ¿no? Capítulo 2, lo arruinan más todavía y dice, no, yo no. Y ahí nos quedamos tranquilos, nunca leemos el 3. En el 3 el tipo llega a la casa, cierra la puerta y dice, no. Eso que decimos en intimidad. Mirá lo que dice Job en el capítulo 3. ¿Por qué deja Dios ver la luz al que sufre? ¿Por qué le da vida al que está lleno de amargura, al que espera la muerte y no le llega? Aunque la busque más que un tesoro escondido. Está pensando en alguien que prefiere morir a seguir viviendo. Y tiene la condena de estar vivo. La alegría de este hombre, dice Job, llega cuando por fin baja a la tumba. Dios lo hace caminar a ciegas, le cierra el paso por todos lados. Los gemidos son mi alimento, mi bebida, las quejas de dolor. Todo lo que yo temía, lo que más miedo me causaba, ha caído sobre mí. No tengo descanso ni sosiego, no encuentro paz, sino inquietud. Ese es el Job que se queja con Dios. Capítulo 9, capítulo 24. Va a decir, por ejemplo, en el 9 y en el 24 va a decir algo terrible. Va a decir, no es que vos no castigás a los malvados, como dice Deuteronomio, vos los ayudás. Y si no los ayudás vos, ¿quién los ayuda para que les vaya tan bien? Yo siempre en este punto hago esta composición del lugar. Imagínate ahora tu iglesia, culto general. Y dice, hermanos, alguien que tenga una oración para adorar a Dios. Entonces un hermano dice, Señor, yo tengo una queja contra vos. No es que vos no castigás a los malvados, vos los ayudás. Lo estamos esperando afuera en la carpa de liberación, ¿no? Hermano, por favor, por ese pasillo, por acá, venga. Sin embargo, muchas veces nosotros queremos acomodar las cosas y la Biblia no las quiere acomodar. La Biblia es rugosa. La Biblia no lo acomoda todo. La Biblia habla, dice, nos dice lo que pensamos y no nos atrevemos a decir. ¿Me acompañás rápidamente al libro de Job? Tenemos un ratito, estamos bien. Los que hacen los amigos, y ahí es muy interesante el libro de Job, porque el libro de Job es el que pone en esta discusión de decir, bueno, a ver, el Deuteronomio dice esto, pero ahora vemos que no se está cumpliendo del todo. Entonces, ¿cómo entender el sufrimiento humano?
Y el libro de Job va a ser el trabajito teológico, espiritual, de discutir esto. ¿Qué dicen los amigos de Job? Los amigos de Job representan a la teología tradicional. Siempre va a estar el que diga lo políticamente correcto. Siempre va a estar el que agarre el librito y te diga, no, porque acá dice, y a mí me enseñaron, ¿no es cierto? Si vos lees los libros, los amigos de Job, vas a ver que ellos dicen cosas muy correctas de Dios. No es que empiezan a decir pavadas. Vos lo lees y decís, che, está bueno esto, ¿no es cierto? Básicamente lo que hacen es, le echan la culpa a Job y lo hiperdefienden a Dios. Dios es el... No, Dios nunca... No. Y se enojan con Job porque Job, ¿qué dice? ¿Qué hace? Vuelca su dolor, se queja. Hay un texto muy lindo de Job, cuando los amigos se indignan porque él dice... Job dice barbaridades. Como nosotros cuando nos enojamos, ¿no? En público no. Entonces, claro, los amigos se indignan. ¿Cómo vas a decir una cosa así? Y Job dice, ¿no se dan cuenta ustedes que estas son las palabras de un desesperado? Interesante eso, ¿no? Llorad con los que lloran, dice Jesús. Dejar que el que sufre diga, hable, se saque la bronca, el dolor, la angustia. Saque el enojo. Y Job se lo saca. A ver, un par de textos que podemos leer rápidamente. El 9, mirá cómo empieza el 9, tremendo. Porque podemos leer un poquito del 8. Bildad, que es uno de los amigos, evangélico, que tiene, dice en el 8, ¿hasta cuándo seguirás hablando así? Suenas como un viento rugiente. ¿Acaso Dios tuerce la justicia? ¿Tuerce el poderoso lo que es recto? Seguramente tus hijos pecaron contra Él y por eso el castigo está bien merecido. Pero si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives con integridad, seguramente Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Aunque comenzaste con poco, terminaste con mucho. Suena piadoso, pero es mentira. Y lo deja bien parado a Dios, pero no está explicando lo que pasó acá. Y eso es tremendo en el libro de Job, porque el libro de Job deja mal parado a la sana doctrina. Digo una frase que a los evangélicos nos apasiona, ¿no? Nos apasiona la sana doctrina. Deja mal parada la sana doctrina de la época y dice, no, tenemos que desarrollar un lenguaje que hable de lo que realmente le pasa a la gente y del verdadero Dios que tenemos, no de esta caricatura. Mientras tanto, Job dice cosas como esta. Mirá, 9. Entonces Job habló de nuevo. Sí, yo sé que en teoría todo esto es verdad. Pero ¿cómo puede una persona ser declarada inocente ante los ojos de Dios? Si alguien quisiera llevar a Dios a juicio, ¿sería posible responderle siquiera una vez entre 1000? Dios es muy sabio y poderoso. ¿Quién lo ha desafiado alguna vez con éxito? Él mueve las montañas sin dar aviso, en su enojo las voltea. Él sacude la tierra de su lugar y tiemblan sus cimientos. Si Él lo ordena, el sol no saldrá, ni brillarán las estrellas. Él solo extendió los cielos y marcha sobre las olas del mar. Él hizo todas las estrellas, la Osa y el Orión, las Pléyades y las constelaciones del cielo del sur. Él hace grandeza demasiado maravillosa para comprenderla y realiza milagros incontables. Sin embargo, cuando Él se acerca no puedo verlo, cuando se mueve no lo veo pasar. Si arrebata la vida de alguien, ¿quién podrá detenerlo? ¿Quién se atreve a preguntarlo? ¿Qué haces? Dios no contiene su enojo, aún los monstruos del mar son aplastados bajo sus pies. Así que ¿quién soy yo para intentar responder a Dios? Incluso razonar con Él. Aunque yo tuviera razón, no tendría ninguna defensa, solo podría rogar misericordia. Y aunque lo llamara y Él me respondiera, dudo que me preste atención. Pues Él me ataca con una tormenta y vez tras vez me hiere sin motivo.
no me dejará recobrar el aliento, sino que me llenará de amargas tristezas. Si es cuestión de fuerza, él es fuerte. Si es de justicia, ¿quién se atreve a llevarlo al tribunal? Aunque soy inocente, mi boca me declararía culpable. Aunque soy intachable, la misma boca demostraría que soy malo. Soy inocente, pero para mí no marca ninguna diferencia. Desprecio mi vida. Inocente o perverso, para Dios es lo mismo. Por eso digo, Él destruye tanto al intachable como al perverso. Cuando azota la plaga, Él se ríe de la muerte del inocente. Hay que decir esto, ¿eh? Y seguir vivo. Está en la Biblia, ¿eh? No está en el Capital de Karl Marx. Está en la Biblia. Toda la tierra está en manos de los malvados. Y Dios ciega los ojos de los jueces. Si no es Él quien lo hace, entonces ¿quién? Pues date cuenta de una cosa. Job no sabía. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Yo no sé si a usted le resulta interesante, a mí me resulta apasionante. Job no sabía la respuesta, pero sabía cuáles eran las buenas preguntas que había que hacerse. Los amigos creían tener la respuesta, era pésima la respuesta que tenían y no sabían las buenas preguntas. Y esto es muy importante para nuestra fe y para nuestro pensamiento bíblico y para nuestra pastoral. Es mejor acompañar a la gente en las preguntas que darle malas respuestas a sus problemas. Es mejor. Vamos a hacer menos daño. Si nosotros le damos a la gente malas respuestas, la vamos a hacer bolsa. Es preferible llorar, patalear, quejarse con el que patalea y llora. Y fíjate una cosa, Job todavía no sabía, sabía que la teología tradicional ya no le servía de nada. No sabía cómo pensar, no sabía cómo resolver el problema, pero sabía que tenía que buscar otra respuesta y entendía mejor la libertad de Dios que sus amigos que creían que era una caja registradora cósmica. Y ahora fíjate, vamos al final del libro, porque uno dice, che, qué insolente Job. Es como si nos fuéramos de la iglesia y decimos, ¿viste lo que dijo Daniel? No, ¿viste lo que dijo Eduardo? Este es un cara dura, ¿no? Cuando termina el libro, pasa algo muy interesante. ¿Por qué? Bueno, no tenemos tiempo y no vamos a estudiar el libro de Job estos días, pero lo tomamos como ejemplo. Cuando termina el libro, Dios aparece, le da, no una respuesta, sino 846 preguntas a Job, para que haga tarea en el hogar. Pero pasa algo maravilloso y que también refuerza lo que veníamos diciendo recién. Las cosas no se resuelven acá, se resuelven acá. Porque Job se encuentra con Dios, o se reencuentra con Dios, y para él cambia. No lo puede explicar, no hace falta que lo explique. Dios lo tocó. Pues léelo, los pasajes están buenísimos. Cuando Job se reencuentra con Dios, Dios dice esto, sobre todo lo que ha pasado, que me parece espectacular. 42:7, si me seguís, es muy importante para el argumento del libro y para nuestro argumento. Después de que el Señor terminó de hablar con Job, dijo a Elifaz el temanita, estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí como lo hizo mi siervo Job. ¿What? ¿Cómo? ¿Vos estabas escuchando otro canal? ¿Qué estabas mirando? Job habló bien de vos. Ah, bueno. Ahora mira lo que dice. Así que tomen 7 toros y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará. El que era pecador, el que tenía la culpa, ¿no es cierto?
el tipo jodido, el tipo que se merecía lo que le había pasado. Ese ahora es elevado al lugar de sacerdote. Él va a orar por ustedes. Una prueba para Job también, ¿no? Ir a imponerle la mano a ese hermanito que te hizo la vida difícil los últimos 10 años de ministerio. Encima Dios te garantiza que si vos orás lo va a perdonar. Peor. Peor. Estás como Jonás. Yo no quería ir, ¿por qué? Porque sabía cómo sos vos, que sos perdonador, ¿no? Ahora, mirá lo que dice, es impresionante acá. Este giro del libro es mortal. Yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré ¿Cómo se merece? como se merecen. Y acá aparece algo en el libro terrible, porque Dios dice: yo soy libre. Primer tópico de la teología de la Biblia: Dios es libre, no necesita tratarte como te mereces. Si Dios hubiera sido, de acuerdo al manual de teología de Bildad, Elifaz y Sofar, ¿qué tendría que haber hecho Dios con alguien con el cual está muy enojado? Porque Dios no le dice está todo bien, le dice: con ustedes estoy muy enojado, no un poco enojado, muy. Según el manual de teología de ellos tres, ¿qué tendría que haber pasado? Liquidar. Estrolado para todo el viaje. Sin embargo, ¿qué hace Dios? No los voy a tratar como ustedes se merecen. Job va a orar y yo los voy a perdonar. Acá aparece el agujero que necesitábamos, el hueco que necesitábamos para la gracia de Dios y para empezar a pensar el sufrimiento en otros términos, no en los términos del toma y daca. Me lo merezco, no lo merezco, esto me pasa por, esto te pasa por. La crisis se resuelve por lo menos, en principio, discutiendo una interpretación literal, simplista y descontextualizada de Deuteronomio 28 al 30. Sigue siendo verdad que el mal muchas veces se paga. Y sigue siendo verdad que hay bendición tangible en honrar a Dios. Pero es una parte de la verdad. Una parte. La realidad es mucho más compleja que eso. No porque lo diga Salvador Tatancho, que no vale absolutamente nada que lo diga, sino porque lo dice la Biblia. La Biblia complejiza la respuesta, la hace más articulada. ¿Para qué? Para que responda al mundo real, no a un mundo imaginado, al mundo real en el que tenemos que vivir. Algunos apuntes del pensamiento del Antiguo Testamento sobre el sufrimiento para pasar después al Nuevo. Reconocimiento de la condición humana. Primera cuestión: condición humana. Somos esto, somos frágiles, somos rompibles. Somos rompibles. No somos de acero inoxidable. En todo sentido, ¿eh? Interesante cómo la Biblia trata a los grandes hombres de Dios y grandes mujeres de Dios, mostrando su fragilidad. Somos frágiles, sufrimos. Cuando sufrimos, pataleamos, lloramos, nos angustiamos, nos entristecemos, nos deprimimos. Elías se fue a la cueva, deprimido. Había tenido una de las victorias espirituales más grandes de la historia de la Biblia. Se metió en una cueva y dijo: yo soy una porquería. La condición humana. Segunda, la pregunta, la queja, el lamento, las lágrimas frente al dolor son formas de la espiritualidad bíblica. Son formas de la espiritualidad bíblica. Llorar delante de Dios es parte de la espiritualidad bíblica. Lamentarse, quejarse, expresar el dolor. Dios no se espanta. Vos no encontrás a nadie que frente a haber llorado y quejado ante Dios, Dios luego le diga: mirá, veníamos bien, pero ahora con vos no hablo más, porque mirá lo que dijiste o lo que pensaste.
son parte integrante de la espiritualidad de la Biblia. La Biblia pone en nuestra boca esa palabra que quisiéramos decir. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué no me escuchás? ¿O por qué decís que no? Aceptación del mal y del sufrimiento como realidad paradójica. El sufrimiento es una experiencia de la vida del justo y del creyente. Del justo y del creyente. En la Biblia, en la que yo tengo, los justos sufren. Los buenos sufren. Los buenos la pasan mal. Y el más bueno de todos es llevado a la cruz y muerto como un delincuente. Tremendo. Entonces, tenemos que poner las cosas en el lugar que la Biblia lo pone. Hoy hay todo un discurso por otro lado, ¿no? Sos un hijo del rey, sos esto, sos lo otro, te tiene que venir de acá, te tiene que venir de allá, si no te vienes porque vos no estás dando, haciendo, o no sola, o no fuiste a... Pero la Biblia encuentra otra cosa. La Biblia dice, eso es una realidad, y es la realidad con que la Biblia trata de que lidiemos para crecer y llegar a una concepción de Dios y de su llamado más elevada. Luego, discernimiento de la libertad de Dios frente a la libertad humana. Lo interesante de la Biblia es que Dios es libre. ¿Ustedes son libres? Un poco, sí, como que están presos. Los dejaron salir del penal para venir al encuentro. No me dijeron que era un encuentro de gente con libertad condicional. Porque yo dije, ¿ustedes son libres? No. A ver si alguien piensa que... Sí, está traumatizado. No sabemos qué responder. Claro. A ver, vamos a matizarlo. Tenemos márgenes de libertad, ¿está bien? Bueno, me quedo más tranquilo. Porque si no, yo no quiero saber nada con ustedes. Hacemos también preguntas capciosas. Claro, exactamente. Está muy bien. Claro, exactamente. Sabemos hacer, eso lo aprendimos. Muy bien. Pero entonces, yo por ejemplo, soy libre. Soy libre. Por ejemplo, yo ahora podría dejar el micrófono acá, salir por esa puerta, agarrar mi auto que está estacionado ahí, para no tener problemas futuros, invitar a mi esposa a acompañarme. Y agarrar la ruta 7 y volverme a Escobar, y todos ustedes se quedarían diciendo, Rubén, este chico está bien, o sea, es psiquiátrico, se descompensó, ¿qué le pasó? Pero, a ver, pero lo cierto es que podría hacerlo, o sea, el margen de libertad es ese. Yo hago esta pregunta, ¿Dios es más libre que yo o menos libre? Más, eminentemente más libre que yo. Ahora, y acá voy a decir una cosa, creo que es re fuerte. La gracia implica que Dios es libre. Siempre hablamos de la gracia es re linda, ¿no? Porque Dios nos perdona, Él no nos da lo que merecemos, o sea, que ejerce su libertad. Si Dios no fuera libre, diría, ¿qué hizo Eduardo? Pásame la lista. No soy libre, tengo que darle lo que se merece. Trácate. Como Dios es libre y puede agarrar mi lista y decir, che, ¿cuál es la lista de Eduardo? ¿Todo esto? Sí, y está lo más importante nomás. Eduardo tomó uno. Entonces, sí, ¿qué? Dios es libre, es decir, puedo ser libre, sí, soy libre. Tíralo. Lo voy a perdonar. Ahora, la otra cara de la gracia es que si Dios es libre a ese nivel, es libre. Libre quiero decir que no lo puedo manipular, no lo puedo obligar a hacer nada. Ni con mi teología lo puedo manipular. Sino tengo que dejar que Él sea Dios. Dios. ¿Me puedes explicarlo?
¿Sí? Citándole Ni citándole la Biblia. Porque Dios es libre. Y eso es una enseñanza que está en el Antiguo Testamento. Otra cosa que está en el Antiguo Testamento, que es muy importante, el silencio de Dios. Es algo que tiene que ver con su libertad. ¿Por qué Dios guarda silencio? ¿Por qué se calla? ¿Por qué te callas, oh Dios, y no me respondes? El silencio de Dios es una característica del Dios de la Biblia. Nosotros quisiéramos que Dios... ¿Vieron cuando íbamos a la escuela primaria? Cuando iba yo hacíamos esas cosas. Nos peleábamos. Al rato de pelearnos, el otro me parecía un poquito más grande de lo que me había parecido al principio de la discusión. Más grande. Entonces yo decía, ¿le voy a decir a mi papá que venga? Y el otro decía, y yo tengo un tío que practica boxeo. Y el otro decía, y yo soy amigo del comisario. Y ya al rato estábamos invocando a las Naciones Unidas, digamos, ¿no? Y a veces nosotros pensamos de Dios así, como que lo puedo decir, vení, te necesito acá ahora, demostrarle a este. Y Dios guarda silencio. La no respuesta inmediata, la prosperidad de los malvados y el sufrimiento de los justos son parte de una paradoja que empuja a buscar a Dios más allá de las respuestas tradicionales. Empuja eso. Callará de amor. Callará de amor. Los textos afirman una y otra vez, paradójicamente, el carácter justo, bondadoso y misericordioso de Dios y la presencia del mal en el mundo. En tensión. Siempre va a estar en tensión. Siempre va a estar en tensión. Tengo que proclamar a ese Dios. No lo puedo explicar, así que no lo tengo que explicar. Lo voy a proclamar. Voy a proclamar a ese Dios. Voy a hablar de ese Dios. Pero no lo voy a poder explicar. ¿Tiramos 15 minutos más? Sí. Bueno. Y 15 minutos más y está esto. Muy bien. Una tercera mirada, si uno diría, la primera mirada, lo quiere decir así, la primera mirada, la teología que llamamos de infancia. Lo bueno le va bien, lo malo le va mal, ya sabemos que eso es una parte chiquitita de la realidad. La segunda mirada, la crisis, la búsqueda de ese Dios que descubrimos ahora mucho más libre de lo que pensábamos, y ese Dios que da lugar a la gracia, y para que dé lugar a la gracia le tiene que dar lugar a la libertad y a la paradoja y también al fracaso y a la derrota. La gracia de Dios implica que los buenos van a sufrir y que los malos a veces se van a salir con la suya. Vuelvo un cachito acá, aunque no me meta en esto porque me acordé de algo que justo en este punto hay que decir. En Job aparece un pasaje extraordinario. ¿Por qué? Porque Job dice, ¿vieron la película Todopoderoso? Bueno, está muy buena esa película. ¿Por qué? Porque el tipo piensa lo que sería ser Dios. ¿Cómo sería ser Dios? En medida humana. Agarrar el poder, pensarlo solo a Dios en términos de poder y hacer todo lo que nos gusta. ¿No es cierto? Eso es básicamente lo que hace el protagonista, hasta que entiende que esa sería una manera catastrófica de ser Dios. El que escribió esa película, el guión, entendía muy bien la Biblia, porque entendió cuál es el problema de la Biblia. Cuando una de las respuestas que Dios le va a dar a Job, él le plantea justamente esto. Fíjate el capítulo 40 de Job. Acompáñame un minuto más para terminar de ver esto que me parece muy importante, la libertad de Dios y el silencio. Esto explica un poco el silencio. No sé si lo explica, pero habla de por qué hay silencio en Dios. 40 es una de las respuestas de Dios a Job. Voy a empezar a leer desde el 6, Job 46. Luego el Señor respondió a Job desde el torbellino: prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas.
¿Pondrás en duda mi justicia y me condenarás solo para probar que tienes razón? Porque Job había puesto en duda la justicia de Dios. Había dicho básicamente, Dios es injusto. Y mire lo que dice ahora Dios. ¿Acaso eres tan fuerte como Dios? Versículo 9. ¿Puedes tronar tu voz como la suya? Bien. ¿Quieres ser Dios? ¿Vos sabés cómo se hace? ¿Cómo habría que hacer? Hacelo. Es como todopoderoso en Job. Versículo 10. Bien, vístete de tu gloria y esplendor, de tu honor y majestad. Da rienda suelta a tu enojo. Deja que se derramen contra los orgullosos. Humíllalos con una mirada. Pisa a los malvados, allí donde están. Entiérralos en el polvo. Enciérralos en el mundo de los muertos. Entonces hasta yo te elogiaría, porque tu propia fuerza te podría salvar. Dios se pone irónico. Si vos fueras Dios, serías un Dios cruel, un Dios despiadado, un Dios que solo se dedicaría a castigar gente. ¿Te imaginas a vos, Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer esencialmente? Salvar. Dios esencialmente quiere redimir. No es lo que vos y yo esencialmente queremos. Es algo que estamos tratando de aprender de Dios. Yo soy un tipo bastante destructivo. Cuando las cosas no funcionan, me enojan y pienso en abandonarlas, en romperlas. Dios siempre piensa en salvar, redimir, rescatar. Y para eso tiene que aguantarse. En el Getsemaní, Jesús le dice al que saca la espada: ¿no pensás que yo podría mandar millares de ángeles que vinieran y me ayudaran y me salvaran? Es tremendo, y esto nos va a abrir la puerta del Nuevo Testamento, lo que Dios está dispuesto a hacer para salvar. Para redimir, Dios está dispuesto a tolerar el mal. Dios está dispuesto a tolerar la injusticia. Dios está dispuesto a tolerar la violencia. Dios está dispuesto a tolerar el sufrimiento aún de sus hijos. Para salvarlos está dispuesto a ir a la cruz. Está dispuesto a que lo tomen como delincuente, como criminal, que lo azoten, que lo claven en una cruz, que lo maten, que lo desprecien, que lo escupan. Y la cruz muestra cómo piensa Dios el sufrimiento en este mundo. Yo no voy a ser como vos, Job, no voy a destruir todo, yo voy a redimir, yo voy a salvar. Si estamos en el equipo de la salvación, tenemos que asumir el precio de la salvación. Y el precio es altísimo, altísimo. Pero ese es el Dios que nos llamó. El Dios que nos llamó. ¿Vieron? Van en Lucas caminando Jesús y los discípulos. Y hay unos samaritanos que medio se pelearon con los discípulos. Y los discípulos le dicen: ¿quieres que oremos y les caiga fuego sobre ellos? ¿Y se acuerdan lo que contesta Jesús? Ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no han entendido lo que significa redimir, salvar, y el precio que hay que pagar para salvar. Cuando vemos dolor en el mundo, cuando vemos sufrimiento en el mundo, cuando vemos tragedia en el mundo, es porque el tiempo de la gracia está abierto. Un día, si te llegas a levantar y no ves dolor en el mundo, es porque el tiempo de la gracia se terminó. El dolor es un símbolo, una señal de que está abierto el tiempo de la gracia. No me voy a meter con el nuevo, me voy a meter mañana. Porque no hay tiempo.
Preguntas, comentarios. No me quiero quedar yo con la última palabra, que es horripilante. O sea, aún los discípulos del pasaje que mencionaste, Jesús le está diciendo, no entendieron nada. Exactamente. No entendieron nada. Y eso creo que también nos toca a nosotros. Así es. Yo creo que muchas veces nos corremos del eje. Nos corremos y nos volvemos medio los fariseos, medio los amigos de Job. Nos volvemos legalistas, ¿cierto? Nos volvemos condenatorios. En parte eso agudiza nuestra crisis con Dios. Porque esperamos ese Dios vengativo, ese Dios castigador. Y el Dios que tenemos en la Biblia, el del cual nos habla la Biblia, es un Dios perdonador, misericordioso, redentor. Se duele porque dice, todavía no está preparado. Exactamente. Sí, es el que fue defraudado por el hijo se quemó todo, y el hermano mayor dice, esto es injusto, está mal. Y Dios dice, yo estoy dispuesto a pagar ese precio también, ese costo, a pagar ese costo. Yo creo que la iglesia también tiene un desafío tremendo ahí, la pastoral, pagar el costo, lo que llamaríamos parte del costo del discipulado, es ese. Seguimos al crucificado que está dispuesto a pagar el costo, ¿no? Después vamos a ver mañana, vamos a hacerlo breve, pero Pablo dice, cumplo en mi propio cuerpo completar los sufrimientos de Cristo. No está hablando de sufrimiento salvífico, porque menos Pablo va a venir a decir que falta algo al sacrificio de Cristo. Está hablando de que seguir al crucificado y este proceso redentor va a implicar que gente va a sufrir. Que también la iglesia va a pagar el costo. Y yo voy a pagar el costo. Le dice a los Gálatas, vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes. Que es una idea loquísima, ¿no? Es como si las mamás volvieran a sufrir el dolor de parto que sufrieron cuando tuvieron al hijo. Ya no lo van a sufrir más ese dolor por ese hijo. Pero Pablo dice, es como si volviera a parirlos. Bueno, es el trabajo, es el precio. Otros comentarios. El legalismo es mucho más fácil que la gracia. Amén, hermano. Hagámonos legalistas cuanto antes. Pero totalmente. Pero ¿sabes por qué la gente elige el legalismo? Porque es fácil. Perdón, no lo voy a usar más. No, porque es cómodo. Es cómodo. Tenemos respuesta para todo. Hay una lista de lo que está bien y lo que está mal. A los que le va mal por razones obvias. Es matemático, obvio. La gracia nos mete en un lío, en un bolonqui. Justamente, hay que buscar a Dios, hay que escucharlo, hay que discernir la palabra, hay que discernir los tiempos y las ocasiones, dice Jesús. Entonces, acá tengo que decir esto, pero esto allá no sirve, ¿no? No tengo una respuesta para todo. No tengo una respuesta. Y tengo que buscar, y yo también soy frágil, y yo también no sé. ¿Tremendo? El tema ahí simplemente la palabra un poco dentro de otros conceptos, ¿no? De ser permisivo también. Ahí hay algo como en la pastoral, ¿no? Sí. Es como que luchamos muchas veces con ese concepto de ser permisivo, y vos en esto estás introduciendo un poco un desafío a ese concepto, ¿no? Cómo la pastoral se flexibiliza comprendiendo un poquito estas cosas, con eso de ser justo, de exigir, de acompañar, pero también de ser permisivo. O sea, hay una mezcla. Sí, yo creo que la palabra no es permisiva. Primero, yo no le permito nada a nadie. ¿Qué quiero decir?
Yo no habilito ni deshabilito, ¿no? No soy el juez de mi comunidad. Digo, justamente hoy que decíamos, no tengo tanta agencia sobre las personas, no tengo tanta agencia, son las personas que finalmente van a tomar decisiones, ¿no? No creo que sea el problema, el dilema sea ser permisivo o no, sino decir, bueno, ¿cómo acompaño a las personas que padecen en su padecimiento, tratando de entender lo que, primero, tratar de comprender lo que padecen y por qué padecen lo que padecen y cómo lo viven, y tratar de acompañarlos? Hay una frase que me impacta de Juan, el Evangelio, que dice que Jesús amó a los suyos hasta el extremo, hasta lo máximo. No sé, para mí no se me cruza con la idea de que en eso voy a ser permisivo. Sí, voy a estar. El otro día, mira, le venía contando en el auto a Alicia, porque acompañando a un hermano que tiene sus dificultades personales, matrimoniales, tiene bastante problemas con la violencia, tiene bastante problemas con los consumos compulsivos. Entonces yo le digo, tendrías que yo te estoy acompañando, pero busca un terapeuta, fue un psicólogo. Y el psicólogo, después que me contó la primera charla con el psicólogo, le digo, no vayas al psicólogo. Viste que uno hasta después se arrepiente de los consejos que da. Pero porque el psicólogo le planteó, le planteó la mala psicología. Que la mala psicología es, a ver, ¿cuáles son tus deseos? Clarificarlo y dale por ahí, ¿no? Y entonces yo una cosa que le dije, mira, yo siempre voy a estar para vos, pero vos sabés una cosa, yo no te voy a obligar a nada, yo no te puedo obligar a nada, yo te puedo convocar a adorar a Dios, a servirle, a rendirte a Él, pero yo no te puedo imponer a vos si no sale de vos, si en vos no nace esa entrega por el Señor, yo no te la puedo inventar. A ver, sería bastante pobre y bastante triste que Él sirviera a Dios en determinadas cosas porque yo se lo mando, por más que Él tenga el más eminente concepto sobre mí. ¿Se entiende lo que digo? Entonces digo, ahí también tenemos que reconocer esa poca agencia que tenemos. Entonces, pero el formato de iglesia, lo digo porque sí, impone un poquito, es como un modelo eso, ¿no? Le vamos a decir cómo tiene que funcionar y cómo tienen que ir respondiendo. Hay una especie de... Sí, a ver, el discipulado creo que sí, tiene que ser intencional, en el sentido de que yo conduzco, sí, está claro, conduzco, pero luego tengo que lograr la autonomía de la persona. Si yo no logro la autonomía de fe de la persona, estoy edificando sobre arena. Por eso, por ejemplo, hay ministerios que funcionan muy bien mientras está ese señor o esa señora. Y cuando ese señor o esa señora no está más, todo se viene abajo, porque no estaba edificado sobre la roca de la fe de una persona que maduró y se consolidó en el Señor, sino que, a ver, si alguien se consolida en mí, está frito. Maldito el que confía en el hombre. O sea, sobre mí no se puede edificar nada. Eso es lo que dice la Escritura. Somos piedras vivas colocadas sobre el fundamento. Si la persona no se edifica sobre el fundamento, en ese sentido yo te digo que no es tanto, yo no lo veo tanto como una crisis de ser permisivo o no. Después dependerá cada modelo de iglesia y pastoral, y no entro yo a juzgarlo. Cada cual, guiado por el Señor y por la palabra, elija su modelo. Pero yo lo que digo es que sí me parece que si vamos a acompañar a los que sufren, la empatía, lo vamos a hablar mucho mañana, y la comprensión del que llora, y acompañar en el llanto y aún en la queja al que llora y al que se queja, es fundamental. Yo no estoy puesto ahí al lado de ese para juzgar su dolor. Sí. A mí me parece que también el concepto que
que a veces se da de la definición de pecado en el original, o una de las definiciones cuando se habla de pecado como errar al blanco, Sí. me parece que es una concepción que nos ayuda también a entender un poco más el origen del mal y el porqué del mal. Sí, sí. Y esto de ser, o como esto de permisivo o no permisivo, cuando uno entiende que pecar es errarle Sí. al camino, a lo que nos conviene, al propósito de Dios, me parece que es más fácil por ahí entender esto del sufrimiento. Y bueno, cuando hablamos de errarle, podemos errar individualmente y tener consecuencias de ese error, que le erramos al blanco, o podemos errar como sociedad, como humanidad, Como iglesia. como iglesia. Y creo que bueno, el mal, mi forma de entenderlo es esto, del errar como humanidad, pero dentro del plan de Dios, que es un plan que plantea esto que usted decía, que no tenemos agencia, que Dios no tiene agencia sobre nosotros. Dios nos dio libre albedrío, porque así fue, así decidió Él que quería relacionarse con seres que en ese aspecto, por decirlo así, fuéramos un poco imagen y semejanza de Él. Es que Dios ha tenido una generosidad que nosotros no estamos dispuestos a tener con nadie. A ver, nos cuesta esa generosidad con nuestros hijos. A ver, si vos soñás que tu hijo sea ingeniero y a los 20 decides ser rapero en el subte, claro, no te lo vas a tomar a bien. Digo, la generosidad de dejar que el otro sea lo que decide ser es algo tremendo de Dios, tremendo. Tremendo. Esa palabra tan hermosa que tiene, que dice, ustedes son malos, primera definición, ¿no? Y saben darle buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial? Pero a ver, lo primero que es Dios es generoso, porque me dice, Eduardo, ahí está tu vida, vivila. Pongo delante tuyo la vida y la muerte, pero vivila. Yo no sé si soy tan generoso. No. Era el final de Job, ahí que leía, ¿no? ¿Sí? Cuando Dios le dice, ¿vos querés ser Dios? Claro. A ver. ¿Sí? No, volviendo a lo que decías hace un instante, se puede entender también que en ese acompañamiento lo tenemos que hacer desde un reconocimiento, aunque no lo expresemos, de una vulnerabilidad que todos tenemos. Totalmente. Hay un librito maravilloso, hermoso, de Henry Nouwen que se llama El sanador herido. Vamos a hablar mañana de eso. Yo si puedo ser sanador en algo, lo puedo ser desde mis cicatrices, no de mi sapiencia. A ver, yo soy doctor en ciencias sociales, no lo oculto, pero desde ser doctor en ciencias sociales no puedo ayudar a nadie. O sea, yo tengo que ayudar a alguien desde mi herida, de la que todavía me sangra y la que ya está cicatrizada, si no ayudo de ahí. Y iba a decir una cosa más que me parece muy importante hablando de acompañamiento. Hay gente que está muy lastimada y que no arranca hasta que no logramos acompañarla de esa herida. Nosotros tenemos en un grupo de discipulado en casa una chica que la conocemos hace varios años y está parada en el mismo lugar hace 20 años. Pero ahora que está en el grupo de discipulado, ella está empezando a abrir su corazón y estamos empezando a entender la dimensión de su dolor. Hija de pastor. A veces podemos caer, si no entramos en ese tratamiento desde nuestra vulnerabilidad, en limitar desde una posición de privilegio que termina siendo insana. Claro, y sabés que yo una cosa que hago en el discipulado, la mayoría, casi todos los encuentros, cuento una de mis miserias. Una de las cosas que no resolví. Desde ahí podemos ayudar una bomba. Ahora desde el pedestal. Vos sabés que hay gente que te dice, yo a veces les digo, a veces se caen de espalda, ¿no? Pero digo, yo a veces digo en mi iglesia, por ejemplo, yo soy depresivo. Entonces, soy un depresivo compensado. Entonces salgo y me dice, vos depresivo, déjate de joder. Claro, porque ¿cuál es la idea? Yo te idealizo a vos, vos ibas a vivir el cristianismo y medio vicariamente por mí, porque vos sos el pastor, yo soy un pobre tipo, yo también soy un pobre tipo.
Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y eso es para todos. Desde ahí es poderosísimo lo que se puede hacer. ¿Ibas a decir algo? Sí, me acordaba de cuando hablamos de la película, esto del libre albedrío, cuando él dice, yo quiero que ella me ame, y le dice, yo cuando sepa cómo hacerlo, respetando su libertad, me decís cómo hago yo con... ¡Claro! ¡Claro! Pero vos fíjate, el que escribió ese guión es un teólogo grosso, porque justamente ese es el gran... A ver, si Dios pudiera hacer que lo amemos, sin embargo no nos obliga. Yo creo que el tema de la permisividad que me quedé, que me parece el modelo Dios lo sigue poniendo, ¿sí? Porque Dios no baja su nivel de justicia, ¿no? El tema es qué hacemos con el que no responde al modelo, cómo lo miramos y cómo tratamos de que llegue lo más cerca posible del modelo, pero sin estar en el lugar de la condena, sino de ayudarle a estar menos lejos del blanco, digamos, ¿no? En cuanto a lo que se ha dejado por errarle al blanco. ¿Cómo hago para mantenerme ahí? ¿Cómo hago para mantenerme ahí, al lado de ese o de esa? No para decirle, vas bien, haz lo que te parezca, sino para decirle, estoy acá en amor, porque yo estoy acá no porque yo sea un gran amador, sino porque fui amado y vos podés ser amado de igual manera. Entonces yo estoy acá al lado tuyo para darte testimonio de ese amor. Eso es lo más difícil. A ver, amar sin juzgar, amar sin condenar, amar sin apartar, amar sin discriminar, es lo más difícil. Los fariseos lo tenían muy clara. ¿Qué hacían con los que no daban la talla? Un boleo en el traste y a otra cosa. También en griego esta parte. Después abajo en el PowerPoint aparecen las palabras en griego y su significado. Puedes llegar a ver algunas en arameo también. Son peores, sí. Pero es así. ¿Qué hacían los fariseos? Expulsaban a la gente de la comunidad. Vos decías recién acerca de que no tenemos que tornarnos en defensores de Dios. Sí. Y a ver, no en ese sentido. Sí, no, está bien. Pero en el sentido de que tenemos que proclamar la verdad. Y hasta ahí llegamos. Sí. Dios mismo hace eso. Sí. Nos dice, bueno, este es el camino de la salvación. Pero si te querés ir al infierno, si te querés perder. Sí. A ver, lo más difícil es ser una... La palabra martirio, es una palabra que está en el Nuevo Testamento. Martureo. Ahí sí, estamos hablando en griego. Martureo. ¿Saben qué es la palabra martureo? Ser testigo. Lo que pasa es que voy a ser testigo hasta la muerte. Y de ahí viene la palabra mártir. Entonces, lo difícil es ser testigo hasta la muerte. Y eso es lo que me pide. A ver, el Nuevo Testamento me pide eso. Cualquiera que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo difícil es ser testigo hasta la muerte. Y decir, bueno, yo no le puedo imponer ninguna verdad a nadie, no puedo hacer que la sociedad sea distinta, no puedo cambiar la realidad, tengo poca agencia, pero acá vine a dar testimonio de la verdad. Y soy iglesia para dar testimonio de esta verdad. Y me la tengo que bancar. Creo que uno de los... Perdón, digo una cosa que va a ser recontrapolémica, pero es para la sobremesa. ¿En qué idioma lo vamos a decir? No. A mí me preocupa como evangélico esta idea medio rara que tenemos hoy en día, de que si logramos suficiente presencia social, la sociedad va a vivir de acuerdo con los valores bíblicos. Yo tenía un viejo profesor de teología, ya fallecido, don Willie Andrew Robertson, que él nos decía esta pregunta. Era un tipo así, malhumorado, un genio. Pero él decía, chicos, decía en la clase, la ética cristiana, ¿para quién es? Para el mundo. Si no tiene cómo cumplirla. La ética cristiana es para la iglesia de Cristo, para dar testimonio de la verdad.
Y eso me pareció siempre algo, me marcó. ¿Qué quiero? ¿Que la gente viva con la ética cristiana o quiero que conozcan a Cristo? Que se puede vivir con ética, y muchos lo hacen, y a veces mejor es que uno mismo. Y no conocen al Señor. ¿Ibas a decir algo? Sí, voy a tratar de acordarme. Perdón. No, algo así como que nos cuesta comprender en esa libertad de Dios, esa libertad de permitir a la gente, porque después de nosotros haber elegido hacer la voluntad de Dios o intentar hacerla, Sí. cuando nos encontramos en nuestras congregaciones con personas que les cuesta mucho seguir el camino, no entendemos cómo puede ser que no se den cuenta de cómo Sí. deben hacerlo. Sí. Sí. Eso es lo que más duele. Queremos meterlos de prepo dentro Y que le dolía a Jesús también. Eso es dolor de padre y madre. Eso es dolor de padre y madre. Es dolor de entraña. Sí, total. Y es parte de la que nos tocó. Sí, sí, es muy, muy fuerte. Sí, Daniel. Volviendo al tema del sufrimiento y del dolor y de la forma en que procesamos el dolor. Sí. En una de esas lo vas a decir mañana, ¿no? Pero ¿por qué no nos decís algo de esa frase casi final de Job, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive. Sí. Porque me parece que condensa un poco. Sí, yo creo que está también en esa frasecita del Salmo 73. Creo que acá la gran cuestión, y creo que en el Nuevo Testamento, mañana lo vamos a ver bastante en el Nuevo, la gran cuestión acá es cómo sostener la fe. La fe se sostiene a través de esa prueba. ¿Por qué? Porque uno cree y confía en ese Dios, ¿no es cierto?, que finalmente venció en la cruz y se levantó de los muertos. Es decir, uno tiene una fe, en este sentido, ciega. ¿Ciega en qué sentido? En el sentido que lo dice Pedro a la iglesia: a quien amáis sin haberlo visto. ¿No? Entonces yo creo que hay, justamente esa fe tiene un fundamento fuerte en este Dios que ha vencido a la muerte, ha vencido el mal, ha vencido el pecado, y la iglesia se tiene que consolidar en esa fe del Señor resucitado para poder sostenerse en un mundo que le es hostil y que le va a seguir siendo hostil. Yo creo que estamos haciendo demasiados esfuerzos para que el mundo nos sea un poco menos hostil. A ver si podemos abuenar al mundo. Y en realidad estamos llamados a dar testimonio del resucitado en un mundo de muerte, de destrucción, de odio, de injusticia, en el cual brilláis, dice Pedro, como luminarias en el mundo. Somos el testimonio del que resucitó, del que se levantó de los muertos, el testimonio de la vida, pero somos testimonio. Hay un hermano muy valorado por mí que se congrega en otra iglesia, pero dirige el hospital de enfermedades mentales y adicciones de mi ciudad, de Escobar. El hospital es público y él es alguien que se recuperó de las adicciones. Alejandro se llama, Alejandro Rodríguez. Y la otra vez fui a visitar el hospital y estuve con él y hay gente que me dice Alejandro, vos sos un ejemplo. Y entonces él dice, no, yo no soy un ejemplo de nada, yo soy un testimonio. Y me encantó. No soy un ejemplo de nada, pero soy un testimonio vivo de que mi Redentor vive. ¿Por qué me sostengo? ¿Por qué estoy en pie? Y hay algo tremendo en Job. Job se mantiene, es un gigante de la fe. Sin poder explicarlo todo. Sí, casi sin poder explicar nada. Para mí ese es un momento clave, cuando uno realmente no tiene la respuesta, no podés explicar nada, y aún así has generado un compromiso con Dios tal, ¿cierto?, que no te podés desligar de él. Bueno, eso es haber cruzado el río de la crisis espiritual y resucitar con una fe, resucitar en esta vida con una fe que ha superado la prueba. Por eso dice, mañana vamos a ver, vamos a pasar que
tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Y Pedro dice que la fe de ustedes, que el oro y la plata se prueba con fuego. ¿Por qué? Porque la fe siempre tiene basura, como el oro tiene basura, la plata tiene basura. Nosotros tenemos basura en nuestra fe. Razones malas para seguir a Dios, malas razones para seguir a Dios. Viene la prueba, esas malas razones se queman a la media hora. Y queda la fe que vale. Dice, el oro y la plata se prueban con fuego. Vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, debe ser probada. ¿Para qué? De el fruto que se espera, que es esta perseverancia, a pesar de que todo, la evidencia diga que es tonto seguir a Dios. Es el salmista en el templo, ¿te lo imaginás? Diciendo, claro, el Salmo 73, ahora me doy cuenta. ¿No? Pero hay que llegar ahí y hay que acompañar a muchos a cruzar ese río. Hay mucha gente que no se mete en el río y tiene una fe superficial, y una fe que está medio basada en el tome y daca. Yo hice esto y ahora Dios me tendría que dar aquello, y esa fe no va a ser difícil que salve a alguien. Por eso debe ser probada. Amén. ¿Oramos? Amén. Vamos a pedirle a 2 o 3 que así lo sientan, que le respondamos, le digamos algo a nuestro Dios de acuerdo a lo que nos ha hablado. Aleluya. Gracias, Señor, porque tu misericordia se renueva cada mañana sobre nuestras vidas. Gracias porque tu misericordia, por sus pacientes, nos enseñas, nos hablas, te revelas. Señor, que podamos centrarnos en vivir la vida en el Espíritu, en intimidad con vos. Que no nos enredemos en corrientes, en cuestiones, en preconceptos, que busquemos ser sensibles para escuchar tu voz y seguirte. Amén. Gracias por este tiempo de estar juntos. Gracias te damos, Señor, porque una vez más estás hablando. Queremos pedir perdón si hasta aquí, Señor, tal vez no nos hemos dado cuenta y tal vez el accionar nuestro ha herido, no nos hemos dado cuenta del sufrimiento, de estar bien a la par de alguien, acompañándolo. Señor, gracias por abrir nuestros ojos una vez más, por la vida de Eduardo. Señor, también te damos gracias, lo bendecimos. Sí. Señor, y que tú sigas obrando en cada una de nuestras vidas para todo lo que ha de venir de aquí en más. Por eso te rogamos, Espíritu de Dios, que nos sigas ministrando. Amén. Señor, en lo que restará de hoy y en lo que vendrá en estos días. Amén. Los cielos se abran para Amén. nuestros corazones, Señor. Sí, aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios y Padre nuestro, te queremos alabar, bendecir, adorar. Sí. Aleluya. Señor, queremos exaltar tu nombre. Amén. Proclamar aquí, Señor, como hermanos, que te amamos. Aunque nuestra fe, Señor, es tan débil, tan pobre, nuestro conocimiento de ti, Señor, tan escaso, nuestra entrega
tan débil, Padre. Pero queremos decirte que nos maravillas, que tú eres extraordinario, Señor. Que te amamos imperfectamente, pero te queremos amar con todo el corazón, Señor. Y que estamos apasionados por conocerte, Señor. Quisiéramos conocerte más y que nuestro ser fuera transformado profundamente, Señor, por tu palabra y por la obra de tu Espíritu. Por eso estamos disponibles, Señor. Queremos estar disponibles para tu palabra, disponibles para lo que quieras traer a nosotros, a nuestro corazón, a nuestras vidas. Señor, abre nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, dispón nuestro espíritu, Señor. Obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres ese Dios de amor, de gracia, de misericordia, de perdón. Ese Padre que abraza, que perdona, que restaura, que regenera, que trae nuevos desafíos, que siembra sueños en nuestros corazones. Alabado seas, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo que podemos estar juntos. Padre, bendícenos en el resto de esta noche, bendice los alimentos y el tiempo que vamos a compartir juntos, y desde ya te encomendamos no solo el descanso de la noche, sino el día de mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hoy ayuno, suficiente olor a ayuno.